Buenos días, Freddy. Un saludo a toda la sociedad lojana. Justo yo debía visitar estos días para el cierre de campaña y nos han privado también de esa posibilidad. Estamos conscientes de la visita que realizó nuestro líder y presidente de la República en el corazón de todos los ecuatorianos, Fernando Villavicencio. Ese recibimiento apoteósico traslado también el sentimiento de dolor que tenemos todos los ecuatorianos. Pero el Fernando representa las causas del Ecuador, las causas que son más importantes. Él quería romper con esta irracionalidad política justamente a partir de la ambición de poder, a partir de la corrupción, a partir de la impunidad, porque esa era su principal lucha, la mafia, erradicar la mafia que existe en todos los espacios ahora en el país y que fue construida durante décadas en donde fueron eliminando todos los mecanismos que sostenían la democracia y el Estado ecuatoriano y crearon un sistema absolutamente permisivo a economías como el narcotráfico, quitando la base de manta y ahora dicen que el Ecuador necesita tecnología para el control del espacio aéreo y marítimo, eliminando y desnaturalizando el sistema de inteligencia con actores políticos y con persecuciones políticas, y ahora dicen que lo que necesita el Ecuador y que se terminó fue un sistema que ellos estratégicamente lo manejaban con dineros y recursos del Ecuador, pero para perseguir personas está absolutamente demostrado. Ahora se dice que ellos construyeron el país más seguro en Latinoamérica, pero seguro y las violencias que se expresan en los jóvenes con un perfil de entre 18 y 30 años que fueron excluidos durante 20 años de la educación, porque esos son los sicarios actuales, gente excluida que no recibió ayuda en educación desde hace 20 años donde ellos eran gobierno, esa política pública de educación fracasada y que solo sirvió para la construcción de infraestructura que ahora inclusive está quedando demostrado todo lo ineficiente que fue. Destrozaron el sistema de justicia, un sistema de justicia que antes servía a las necesidades con la celeridad procesal, pero que ahora lo único que ha servido es para simplemente respaldar a perversos políticos que se ven envueltos en juicios de todo tipo, de peculado y otros, y luego con garantías jurisdiccionales obtienen a través de habeas corpus y otros mecanismos impunidad. El sistema de salud, el sistema económico, todo, y culpan a los últimos gobiernos. El Ecuador necesita ahora una clase política que actúe en función de las necesidades. La última asamblea fue absolutamente conspiradora y no empática con las necesidades de los ciudadanos. Fernando Villavicencio ha venido planteando y la lista 25 va a continuar, pero las impugnaciones y las objeciones continúan de este mismo movimiento político que no entiende que la razonabilidad ahora es lo fundamental, que la unidad, que la cohesión, que la polarización no nos sirve a nada, que estos discursos de odio y de venganza han terminado ya con la vida de varios seres humanos y que no podemos continuar. Esto ya los han vivido otras sociedades y creo que es el momento de la unidad. El 20 de agosto el ecuatoriano cansado, hastiado de la impunidad, de la corrupción, le dirá ya basta y creo que tendremos algún mecanismo de esperanza en una composición nueva en la Asamblea Nacional y con un ejecutivo que realmente represente los intereses y las causas que Fernando Villavicencio venía planteando. No obstante, general, la policía, el alto mando, los generales, también están involucrados, también están acusados hay acusaciones de que toda la mafia contaminó y se convirtieron en narcogenerales. La seguridad de Fernando no estuvo garantizada por una policía eficiente, el Estado no ha sido eficiente en esto, pero alguien tiene que responder qué está pasando. Cuando nosotros vemos violencia y todo eso, toda la seguridad está en manos de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, pero no obstante el pueblo se siente desprotegido. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y qué está pasando con estos estamentos públicos, con estas instituciones? Primero, las corrompieron, las contaminaron también, y desde ahí viene toda una descomposición social. Es decir, no solamente está en descomposición la clase política, sino otros estamentos, otrora altamente prestigiados, señor general. Sí, Freddy, yo ratifico.
lo he dicho públicamente, no es un éxito ni la justificación, no es aceptable la justificación de la Policía Nacional el haber capturado inmediatamente y ha reaccionado después al incidente y al magnicidio de Fernando Villavicencio. Falló el sistema el sistema de seguridad implementado, indiscutible. Podemos reaccionar bien, pero la prevención era lo más importante. Ahí hay muchas dudas, pero preferimos que la Administración de Justicia sea la que determine las responsabilidades. Al interior de la policía deben también, en legitimidad y en legalidad, sacar sus propias conclusiones. No es justo que expongan personas que dejan en duda su profesionalismo, expongan a la institucionalidad. La policía merece el respeto y es una reserva moral para la sociedad ecuatoriana. Tienen que hacerse los procesos de depuración, que no son nuevos. Desde el año 2004, la Policía Nacional presentó el primer plan estratégico y en el plan estratégico inicial habían 4 grandes objetivos. El primero era talento humano, una mejor capacidad para, desde la formación, doctrina de derechos humanos, principios de legalidad y el talento humano con capacidades y profesionalismo. La gestión económico-financiera transparente para que cada proyecto esté anclado al plan y esa planificación y esa contratación pública de las necesidades de equipamiento que tenga la policía se hagan con transparencia. En tercer lugar, y con rendición de cuentas. En tercer lugar, la gestión operativa. La gestión operativa por resultados, fuimos los primeros nosotros desde el plan estratégico, antes de cualquier organización política, en presentar anclados al Balance Scorecard el cuadro de mando integral para saber como indicadores, con batería de indicadores, si las estrategias estaban caminando hacia donde deben ir. Y finalmente, el mecanismo de legitimidad institucional, la lucha contra la corrupción. Nosotros fuimos la primera institución desde el año 2004 que nos sometimos a las pruebas de confianza, que no es solamente pruebas poligráficas, que pasa por pruebas psicológicas, pruebas socioeconómicas, pruebas toxicológicas, que pasa por la declaración de historial de personal, con la posibilidad inclusive de notarizar esa información y ver si alguno miente en cosas pequeñas y que no pueda tener la probidad y la integridad. Todo eso se construyó durante muchísimo tiempo. Las debilidades que van apareciendo, la penetración del crimen organizado sin duda, por la posición geopolítica, geoeconómica y geoestratégica del Ecuador en términos de vivir entre los 3 países de mayor producción de cocaína, por el debilitamiento de instituciones como las aduanas, que no controlan las fronteras, que han convertido también a los puertos, pero cuando vemos esas aduanas debemos ver también el mapa político de quiénes son los actores políticos que se benefician de los negocios alrededor de las aduanas, convirtieron en centros de exportación de todo mercado ilegal o de importación de contrabando sin controles adecuados. El tema también pasa por mirar otras instituciones que tienen que hacer seguimiento a esta economía ilegal. Ya los foros económicos mundiales nos han venido anticipando durante mucho tiempo, del 8 al 15% del Producto Interno Bruto es economía ilegal. Eso representa aproximadamente 150.000 millones de dólares. En el Ecuador estaríamos hablando de 8.000 millones de dólares, ¿no? Cuando el presupuesto de la policía es de 1.200 millones. Imagínense contra qué se combate. Ellos son los que corrompen, ellos son los que pueden estar buscando apoyos, no solamente en la policía, en todos los actores, fundamentalmente en la Asamblea Nacional, porque ahí no se han debatido las leyes que hoy se demuestra que son absolutamente necesarias. La ley de extinción de dominio para quitarles poder económico a los criminales, a los políticos criminales que nos llevan a estos momentos como el magnicidio. La ley de inteligencia y contrainteligencia para depurar las instituciones y para hacer anticipación, hoy más que nunca con información encriptada, es decir, con formación camuflada, que es la que maneja el crimen organizado para la impunidad, porque después no pueden llegar a los jueces con los elementos de convicción necesarios. Es decir, a los jueces no les pueden presentar las pruebas, y si no les presentan las pruebas, entonces ellos dicen que se ven forzados, a pesar de todas las circunstancias de evidencia, de mandarles libres por la defensa técnica. Son organizaciones perfectamente estructuradas de carácter internacional, Freddy y Lojanos, esto debe quedar claro. Ustedes viven en frontera y deben saber que lo mínimo que podemos tener es acuerdos
de frontera con los países vecinos, acuerdos multilaterales con el resto de países que nos está afectando, con México, con Colombia, con Europa, con Estados Unidos. Pero aquí eliminaron la base de Manta, peleados con la soberanía, solo con determinadas personas podemos llevarnos ese falso concepto de soberanía y esos principios ideologizados de unirnos únicamente con quienes practican el socialismo y el comunismo, nos ha llevado a esta debacle. El Ecuador necesita ahora razonabilidad y racionalidad política. En ese sentido, nosotros hemos presentado un plan de gobierno anclado a la multidimensionalidad de las causas de la inseguridad, porque la inseguridad no es solamente por la falta de un policía con un buen estado de ánimo, bien formado, bien equipado en una esquina. Es por una cantidad de conflictos. Las violencias tienen muchas causas y todas esas causas hay que atacarlas. Hay violencia política, hay violencia económica, hay violencia jurídica, hay violencia en la seguridad vial, hay violencia en la seguridad sanitaria cuando no le damos agua potable desde los municipios a las comunidades, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana. Todos estos temas están en un plan de gobierno que lo hemos diseñado. Nos preguntarán, ¿un año, 6 meses es suficiente? No, pero podemos dejar sentadas muchísimas bases. Se puede cambiar muchísimo de lo que estamos planteando. Ahora, general, pasando al ámbito más político, ¿cree usted que el destacado, distinguido y querido periodista Cristian Zurita, pues es un buen reemplazo para una candidatura tan querida, tan ovacionada como era la de Fernando Villavicencio? Pero ¿usted cree que prosperará esto o cuál es el propósito? Freddy, Cristian Zurita es un periodista que ha actuado con objetividad por más de 30 años. La lucha de Fernando Villavicencio la inició con Cristian en sus informes periodísticos. Han sido periodistas de investigación. Sus informes, sus estudios, sus documentos han servido a la Administración de Justicia justamente para perseguir la corrupción y para perseguir a la impunidad. Entonces, era la persona más cercana, quien mejor conoce todos aquellos temas relacionados a lo que Fernando puso en debate. A Fernando le privan la vida, no solamente a actores criminales como los sicarios, alguien les pagó para silenciarle y ese alguien tiene connotaciones políticas. No querían que Fernando lleve las propuestas de lucha contra la mafia, contra la corrupción y la impunidad adelante. ¿Por qué? Porque conocen sobre la mafia petrolera, sobre la mafia en el sistema de salud, sobre la mafia en educación, sobre la mafia que existe y que ha paralizado, insisto, al Ecuador en la construcción de políticas públicas y en las reformas a instituciones, que era lo más importante. ¿Qué es lo último que denunció? Contratos petroleros, contratos de Telconet asociados con un candidato ahora que se cree el adalid de la lucha contra la seguridad porque maneja empresas privadas y quiere hacer contratos con el Estado y camuflar todo lo que está ya atrás en hechos de corrupción junto al ex vicepresidente Glass. ¿Qué está atrás? La denuncia que hizo en Colombia respecto de los dineros del narcotráfico para financiar campañas electorales con el actual presidente y su hijo, en donde está involucrada una actual candidata de la misma revolución y del mismo movimiento político, Raiza Bulgarín. ¿Qué más denunció? Denunció todos aquellos mecanismos que están asociados a los actores políticos de la piscina y no lo hizo hoy. Hace 5 meses presentó en la Fiscalía una denuncia contra 5 exasambleístas a los cuales les escucharon planificar un potencial sicariato contra Fernando Villavicencio. Lastimosamente, todo esto es lo que está el Ecuador ahora observando y está realmente aterrado de mirar cómo los actores políticos quieren impedir que esas causas se debatan en el Ecuador y que estos problemas que son los principales y los que nos están acarreando al retraso en educación, en salud, en términos políticos, no desarrolle el país. Hacia allá, Claro, Cristian representa justamente la lucha de Fernando Villavicencio. claro, pero ese es el problema, señor general. Hay demasiada especulación, demasiadas elucubraciones
que está involucrado el expresidente Correa, que está involucrado incluso el presidente de México, que está involucrado el presidente de Colombia, que está involucrado doña Piedad Córdoba, esta famosa también mujer que ha estado vinculada a algunos temas delicados en Colombia, que está que Fernando Torres también lo había amenazado, que Nebot también lo había amenazado. Bueno, es cierto que alguien tuvo que hacerlo, pero no deja de ampliarse muchísimo, se extiende demasiado el abanico de las investigaciones. Por eso que tiene que venir el FBI de los Estados Unidos cuando la policía demuestra que no funciona. O sea, eso tenemos que reconocer que las instituciones nuestras no funcionan. Cuando necesitamos algo serio, grande, tenemos que traer de afuera. Todas esas cosas hay que cambiar, hay que fortalecer, hay que ser serios ya en la política, hay que estructurarlo bien al país. De demasiadas acusaciones van y vienen, pero hasta ahora no hemos concretado mucho, señor general. Por eso yo creo que hay que, en esta asamblea a la que estoy seguro que usted llegará, hay que ponerle el marchano de la responsabilidad, de la seriedad política, porque así mucho la desprestigiamos, mucho, más bien banalizamos la política a tal punto de que hablar de política es hablar de lo peor que haya en este mundo y en este país. Hay que volverla seria, hay que recuperar la categoría de política. ¿Y cómo lo vamos a recuperar? Con gente muy preparada, muy formada, muy comprometida, señor general. Sí, yo comparto, hay que resignificar la democracia, hay que dignificar la Asamblea Nacional y hay que recuperar la clase política con clase, porque eso es fundamental, la gente mejor preparada. Hemos tenido violadores administrando, legislando y fiscalizando. Hemos tenido gente que es incapaz de proteger derechos en su propia casa, morosos en pensión alimenticia, legislando y fiscalizando. Hemos tenido gente con glosas, hemos tenido gente que representa a las organizaciones delincuenciales como los Latin King, como los mismos Lobos, como los mismos Choneros en la Asamblea Nacional representándonos. Es justamente ese es el principal problema del país y ahora esperamos que el ciudadano sepa escoger muy bien en su papeleta entre la gente que quiere el cambio y entre la gente que nos ha llevado a estos hechos. En un acto inclusive de soberbia, le vuelven a ratificar a los mismos candidatos que fueron cesados a una asamblea que no tenía ni el 3% de legitimidad. El mismo movimiento político dice, yo ratifico porque ellos hicieron bien su trabajo, conspiraron perfectamente y seguirán. Ellos quieren el poder simplemente porque consideran que el poder es para hacer lo que les da la gana. Nosotros creemos que el poder es para cambiar realidades. Los ecuatorianos tenemos muchísimas necesidades y solo en conjunto podemos salir. Juntos somos invencibles, sin mafias hay desarrollo y en ese sentido el movimiento Construye Listas 25 lo tiene absolutamente claro. Llevaremos a la Asamblea Nacional los mecanismos que nos permitan salir de las policrisis que ahora tenemos. En relación a la confianza a las instituciones, sin duda que hay una deslegitimidad impresionante, pero es el momento. Yo creo que la presencia del Buró de Investigaciones de los Estados Unidos, del FBI, la ayuda principal es la tecnología. La metodología de trabajo aquí existe. Nuestros investigadores son profesionales. Lo que tenemos que supervisar es el plan y vamos a fiscalizar en la Asamblea Nacional porque no vamos a dejar que quede en impunidad. No solamente la muerte y el magnicidio de Fernando Villavicencio, el magnicidio de Agustín Intriago, el asesinato y el homicidio contra actores criminales inclusive a los cuales no se investigaba para que quede en impunidad. Han asesinado a líderes de organizaciones criminales en las cárceles para silenciarles. Todos estos mecanismos en una administración de justicia con integridad debe ayudarnos. Mire lo que perdimos la oportunidad con la extradición. En Colombia acaban de extraditar a uno de los grandes capos de las organizaciones narcopolíticas en ese país y recibe una sentencia en un tribunal de Estados Unidos de Nueva York por 45 años, con posibilidad de que sea perpetua. Acá nosotros, en cambio, negamos esa posibilidad y dejamos y continuamos a que esta administración de justicia, que nos deja con muchísimas dudas, continúe.
También tenemos dudas en el sistema en el Consejo Nacional Electoral, tenemos dudas en los poderes del Estado. Entonces el Ecuador, básicamente, ahí es donde se genera la desesperanza. Nosotros somos optimistas, creemos que existen ventanas de oportunidad y las vamos a proponer con la reforma necesaria, con la fiscalización y con la iniciativa desde el Ejecutivo con Cristian Muy bien. Zurita en la presidencia. Ya, la calificación, la participación de Cristian Zurita, tenemos un par de minutos, general. Es un hecho, ¿no? Su candidatura. ¿Se va a Mire, consumar? O ayer a las 11 de la noche, el mismo movimiento político de la Revolución Ciudadana impugnó la candidatura sobre estos mecanismos de falsedad, de adherencia que existen ahí. Han encontrado una firma de Cristian Zurita en un movimiento anterior. Él ha sido 30 años periodista con objetividad y con independencia. Sin embargo, ahora aparece con esas firmas falsas como adherente de un movimiento político y eso merece la impugnación. Nosotros vamos a continuar. Lo que no han querido es justamente que Cristian, aunque sea en una campaña cortísima, pueda presentarse ante la comunidad al menos. Nosotros estamos conscientes de todos estos obstáculos que pone la organización política que desde ya se siente derrotada. Creo que el triunfo es de los ecuatorianos, sacar a toda una mafia política que con política mafiosa nos ha arrastrado a estos graves problemas, es fundamental ahora. Y considero que el 20 de agosto será un triunfo para la democracia y será un triunfo para la patria.